la Secretaría de la Defensa Nacional sigue considerando que el personal militar no fue omiso. Hubo un elemento militar que ya está comprobado que estaba Infiltrado. comisionado a este batallón, claro. Desafortunadamente, en los últimos, anterior a este sexenio, se priorizaba el buen nombre de la institución sobre el personal militar y que desafortunadamente terminan criminalizando nuevamente al personal militar. Porque si ellos cometen cualquier omisión, falta o delito, son juzgados por ambos fueros, por el fuero militar y por el fuero federal o el fuero común, según corresponda. Una persona que era subalterno de García Harfuch, que sí sería el responsable, ¿no? Y por ahí tratan de demostrar supuestamente de que él en teoría seguía siendo el comisario en ese entonces. Y estamos viendo también un golpeteo. Puedes pegar a Claudia Sheinbaum, pues pégale a su jefe policíaco, que además ha dado excelentes resultados en la Ciudad de México, porque sabemos, ¿no?, que Anabel Hernández desde hace tiempo ha tenido un interés perverso en atacar a García Harfuch. Yo creo que Rosario Robles sí apeló a un criterio de oportunidad, mismo que puede ser confidencial. Creo que sí hubo alguna colaboración por parte de Rosario Robles, que el procedimiento como tal seguirá. ¿Por qué? Pues porque hay imputaciones de la estafa maestra que se dio en donde ella se ve involucrada. Ella no salió porque haya ganado una resolución. Creo que muy posiblemente sí veremos otras personas involucradas, incluso de mayor rango. Le doy la bienvenida al licenciado César Gutiérrez Priego, aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Querido César, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Manuel, un placer saludarte como siempre aquí. Andamos Muchas. correteando la chuleta. Sí, yo lo sé y por eso le agradezco tanto su presencia aquí, César. A ver, César, tenemos muchos temas. Jesús Murillo Caram, un precedente que un ex procurador general a nivel nacional sea detenido por el caso Ayotzinapa. ¿Por qué no iniciamos con eso? Jesús Murillo Caram ya está en prisión preventiva. ¿Qué sigue en el caso Jesús Murillo Caram, César? Bueno, vimos una primera audiencia en donde el juez calificó de legal la detención y determinó que iba a decretar una prisión preventiva justificada, en lo que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para poder ofrecer medios y datos de prueba para ver si se le vincula proceso. Ese es el siguiente paso. Entonces veremos que para el miércoles se llevará a cabo una nueva audiencia en donde estos medios y datos de prueba que la defensa haya preparado, el juez los tomará en consideración, los valorará y verá si lo vincula a proceso. Eso es lo que sigue de forma inmediata, mi querido Manuel. Se habló, estimado César, que la Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensiones contra elementos del ejército mexicano, si no me equivoco, alrededor de 20 militares por su participación en el caso Ayotzinapa. Esto realmente resulta relevante porque ya son instituciones de las Fuerzas Armadas de nuestro país, de las cuales, por cierto, tú eres un experto. ¿Cómo cae esta noticia en la Secretaría de la Defensa Nacional, en el ejército mexicano, que se estén girando estas órdenes de aprehensiones contra presuntos responsables o colaboradores o cómplices de lo que pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa, César? Mira, recordemos que hay delitos de acción y hay delitos de omisión. En este caso, la Fiscalía General de la República considera que existieron omisiones en el actuar de algunos elementos militares. Obviamente no están muy de acuerdo, ¿no?, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿En qué sentido? Ellos consideran que en aquel entonces la ley no facultaba a las autoridades militares para que hicieran funciones de seguridad pública y única y exclusivamente tenían que ser coadyuvantes de las autoridades civiles. Aún así, la Fiscalía General de la República solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para que por medio de la Fiscalía General de Justicia Militar se cumplimentaran esas órdenes de aprehensión. Entonces, veremos en los próximos días que la mayoría de esas órdenes de aprehensión serán cumplimentadas por la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia Militar, para ponerlos a disposición de un juez federal, pero que será en instalaciones de una prisión militar que, de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento con mis fuentes, será en la del campo militar número 1. Y no ha caído muy bien la noticia, mi querido Manuel. La Secretaría de la Defensa Nacional sigue considerando que el personal militar no fue omiso en cuanto a las actividades que ellos en teoría tenían facultadas para aquel entonces. Aunque yo difiero en algunos puntos,
y más en específico porque hubo un elemento militar que ya está comprobado, que es un hecho notorio y público, que pertenecía a los grupos de información del 27 Batallón de Infantería, que estaba Infiltrado. comisionado a este batallón, claro, y que hacía trabajo de inteligencia y contrainteligencia en la normal rural, ¿no? Y que eso está documentado y que la misma Secretaría de la Defensa Nacional, en lugar de haber realizado el protocolo que correspondía, ¿no? Por la desaparición de militares, aplicó única y exclusivamente lo que establece el Código de Justicia Militar y lo tomó como si fuera un soldado desertor, lavándose las manos y pensando que no iba a suceder nada, como ha pasado en miles de casos en diferentes momentos de la historia de este país con muchos elementos militares. Y es realmente grave porque estamos hablando de un ejército que abandona a su propio soldado, César. Es un caso documentado, hay evidencia de que en efecto fue abandonado este elemento militar por la Sedena. Y como tú bien mencionas, no esperaban que eventualmente se supiera que era un militar que estaba infiltrado como un elemento de recolección de información, pero se trata de un ejército abandonando a su propio soldado. Eso, pues viola las reglas de cualquier ejército del mundo, de no abandonar a uno de los suyos. El problema es que esto ni siquiera fue en una guerra, sino fue dentro del plano nacional. ¿Cómo deja parado al ejército como institución con este precedente? Si es un hecho aislado, si ha ocurrido en otras ocasiones de las cuales no nos hemos enterado. Es realmente grave ese punto en específico, César. Sí, por supuesto, es algo que yo durante mucho tiempo he defendido y que he denunciado y atacado. Desafortunadamente, en los últimos, anterior a este sexenio, ¿no? En el sexenio de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Calderón y de Peña Nieto, se priorizaba el buen nombre de la institución sobre el personal militar, ¿no? Sobre el elemento humano que hace grande la Secretaría de la Defensa Nacional. Y que yo lo he dicho durante muchos años que tendríamos que, así como hemos actualizado la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, tendríamos que hacer lo mismo con las leyes y reglamentos militares. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos son de hace más de medio siglo y que desafortunadamente terminan criminalizando nuevamente al personal militar. En este caso, pues todo lo pudimos ver, ¿no? Hay cientos de casos, miles de casos documentados en donde personal militar termina siendo levantado, como se dice comúnmente, secuestrado por elementos criminales y que la Secretaría de la Defensa Nacional, en lugar de activar estos protocolos de desaparición de elementos militares, lo que hace es aplicar las leyes y reglamentos militares en donde si no te presentas al tercer día, pues obviamente se te toma como si estuvieras cometiendo el delito de deserción. Y con eso se lavan las manos e incluso abandonan a las familias. Y es algo que yo he peleado durante mucho tiempo. Este caso podría ayudar y ejemplificar, ¿no? Que es lo que viven los elementos militares todos los días, lo complicado que es luchar contra los grupos criminales, porque la Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada de México como instituciones son las más fuertes del país, pero el problema es que el personal militar como individuos son los más endebles, porque incluso son tratados como ciudadanos de segunda categoría, porque si ellos cometen cualquier omisión, falta o delito, son juzgados por ambos fueros, por el fuero militar y por el fuero federal o el fuero común, según corresponda. Entonces, creo que pone de manifiesto cómo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se priorizó el buen nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional en perjuicio de uno de sus elementos. Y esto nunca fue bien recibido ni bien visto por incluso el mismo personal de tropa, porque la pregunta es, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no era un soldado, si hubiera sido un jefe o un general, ¿no? El que hubiera pasado por esa situación. Entonces, si hubiéramos visto a la Secretaría de la Defensa Nacional salir y abogar por él. Y ahora, por esta apertura que ha habido por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, es que se da a conocer todos estos datos, que tampoco es algo nuevo. Lo sabíamos desde el principio, desde que sucedieron los hechos, desde hace poco más, cerca de 8 años, que sucedieron los hechos. Sabíamos que había un elemento militar. Lo que pasa es que ahora toma relevancia. ¿Por qué? Porque se está demostrando que hubo omisiones dentro de estas mismas órdenes de aprehensión. No todas tienen que ver con hechos relacionados en cuanto a omisiones que haya podido generar elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Muchas de estas omisiones van en este sentido, en que tenían conocimiento de que este elemento militar, Julio César López, pertenecía a los grupos de información que se encontraba infiltrado en la normal rural
y que no activaron los protocolos que correspondían para haber realizado la búsqueda de este elemento militar. Y por consecuencia, pues obviamente que existen delitos por omisión que en su momento los mandos militares realizaron. Correcto. César, veo en los medios de comunicación un desequilibrio brutal en torno al mismo personaje, Omar García Harfuch. Anabel Hernández, por lo menos en 5 medios diferentes esta mañana, está insistiendo en su tesis periodística de que García Harfuch tiene relevancia y responsabilidad en el caso de Ayotzinapa. Lo que llega a decir Hernández es que es parte de la cofradía o de los miembros prominentes de Luis Cárdenas Palomino y de Genaro García Luna. Por su parte, Omar García Harfuch esta mañana publicó que pues no debe absolutamente nada, que quieren opacar el trabajo que se está haciendo en el gobierno de la Ciudad de México y a nivel nacional, y que pues prácticamente desmiente cualquier acusación que tenga que ver con Ayotzinapa. Te quiero preguntar, estimado César, ¿hay ciertamente presencia de Harfuch en el caso Ayotzinapa? Porque veo mucha insistencia, sobre todo de los medios corporativos y de la oposición, en meter al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de Seguridad Ciudadana, en torno a este asunto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, lo que pasa es que recordemos que él era el comisario del estado de Guerrero, pero él día antes, incluso está más que documentado porque existen los oficios, él deja de formar parte de esa área de la Policía Federal para irse a lo que era la Gendarmería. Y está toda la documentación que demuestre el hecho como tal. Me causa curiosidad que incluso hayan utilizado a una persona que era subalterno de García Harfuch, que sí sería el responsable, ¿no? Recordemos que también estamos hablando por ahí del secretario particular de Tomás Herón, mismo que se prestó como testigo colaborador o lo conocíamos como testigo protegido. Lo que pasa es que para que tú, el testimonio de un testigo protegido tenga validez, pues obviamente tiene que estar robustecido con medios y datos de prueba que lo puedan demostrar. Y por ahí tratan de demostrar supuestamente con la copia de un documento que supuestamente va dirigido a Omar García Harfuch, de que él en teoría seguía siendo el comisario en ese entonces. Cuando los sucesos de Ayotzinapa se en el 26 de septiembre del 2014, y la realidad es que él desde días antes ya se encontraba comisionado al área de gendarmería de la misma Policía Federal. Y eso está más que documentado y se sabe. La duda viene aquí, y yo creo que aquí ya también se está politizando el asunto. ¿Por qué? Recordemos que la realidad es que hay pocos jefes policíacos de carácter civil que han realizado un buen trabajo. Y tenemos que reconocer que García Harfuch ha hecho un buen trabajo en la Ciudad de México. Es de los pocos que ha sabido coordinar con las autoridades federales y con la Guardia Nacional para dar resultados. Y estamos viendo también un golpeteo porque sabemos claramente que una de las posibles candidatas a la presidencia de la República es la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Puedes pegar a Claudia Sheinbaum? Pues pégale a su jefe policíaco, que además ha dado excelentes resultados en la Ciudad de México, porque se puede criticar, se puede molestar a la gente y se puede decir que Anabel Hernández ha hablado de que supuestamente hay una complicidad de Omar García Harfuch con supuestamente Cárdenas Palomino y con Genaro García Luna. Pero hay una cuestión muy importante que yo se los he dicho. De las más de 118,000 páginas que la Fiscalía de los Estados Unidos menciona en cuanto a las relaciones de actos, imputaciones, testigos y personas que colaboraron con García Luna, que cometieron delitos, ¿sabes en cuántas de esas hojas mencionan a Omar García Harfuch? ¿Cuántas? En 0. Entonces, si supuestamente existieran pruebas, pues no creo que los fiscales de los Estados Unidos hubieran dejado o hubieran sido omisos respecto a mencionar el nombre de García Harfuch. Y si vemos el de Cárdenas Palomino, el de Omar, el de Chaparro, el de todo este grupo de policías que estaban alrededor, ¿no? De esta persona. Porque aparte los tiempos no te dan. García Harfuch era demasiado joven cuando los tiempos que están hablando de García Luna. ¿Por qué? Porque incluso recordemos, estamos hablando de hechos del sexenio pasado, no antepasado, ¿no? Incluso están los oficios firmados por Manelich Castillo Cravioto, que era el encargado de la gendarmería y que termina siendo el último comisario general de la Policía Federal, que él firma llevándose a García Harfuch para la creación e implementación de la gendarmería. Y existen los documentos y es fácil poderlo comprobar. ¿Cuál es el interés?
sabemos, ¿no?, que Anabel Hernández desde hace tiempo ha tenido un interés perverso en atacar a García Harfuch. No sé cuál es el motivo principal, no sé si hay una adversión en su contra, pero no ha mostrado una sola prueba real que demuestre que él efectivamente tuvo participación ni en lo de Ayotzinapa, ni que haya tenido una relación directa con García Luna. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente García Harfuch era un policía cuando García Luna se encontraba en aquel entonces como encargado de la Policía Federal. Y no es por defender a una persona por defenderlo, los resultados están dados. Es el jefe policíaco que mejores resultados como civil ha dado y lo hemos visto en la Ciudad de México. Pueden gustarle o no pueden gustarle las formas, pero la realidad es que el trabajo está. Y me causa muchísimo más, me llama muchísimo más la atención el hecho de que en este momento, ¿no?, hay 3 candidatos a suceder por el partido Morena al presidente de la República. Y los 2 punteros, digo, todos lo sabemos, es la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no?, y es el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Y la realidad es que ellos son los punteros. Digo, no es una cuestión que estemos inventando, sino que las mismas encuestas nos habla de eso. Algunas encuestas pueden poner a Marcelo Ebrard en primer lugar y a la doctora Claudia Sheinbaum en segundo lugar, o al revés, ponen a la doctora en primer lugar y en segundo lugar al secretario de Relaciones Exteriores. Pero qué curioso que venga este golpeteo, porque además, recordemos que cuando se hace la imputación por parte de los fiscales de la Fiscalía General de la República, ellos mencionan notas periodísticas y los datos de un testigo colaborador en donde supuestamente se habían reunido diferentes personas y como había sido comisario García Harfuch, lo mencionan. Pero también tenemos que recordar que este mismo juez federal, a quien conozco, es un juez muy duro, es muy exigente, pero es muy justo también, ¿no? Es de las personas que no le gusta que vayas mal preparado, le gusta que exista respeto y que haya claridad en cuanto a las posturas tanto de la defensa como de los fiscales. También él le llama la atención a los fiscales porque les dice que no están explicando de forma correcta cómo se lleva a cabo la imputación. Y qué curioso que dentro de todo lo que se menciona haya salido el nombre de García Harfuch, pero no hay un solo dato de prueba que demuestre que efectivamente él se encontró presente. Entonces yo veo que también se está politizando esta situación, mi querido Manuel. ¿Por qué? Porque también es la forma de poderle pegar a la doctora Claudia Sheinbaum en esa aspiración legítima que tiene por ser la candidata a la presidencia de la República por el partido de Morena. Porque no he visto yo ninguna prueba fehaciente que demuestre que García Harfuch efectivamente tuvo conocimiento o tuvo participación en los hechos de Ayotzinapa, en donde tuvo que ver lamentablemente con la desaparición de los 43 estudiantes. Correcto, licenciado. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta declaración. Golpeteó a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a través de Omar García Harfuch en estas declaraciones que hace la periodista Anabel Hernández. Correcto. A ver, licenciado César Gutiérrez Priego, en el tema de Jesús Murillo Caram, se ha hablado la posibilidad de incluso de que el expresidente Peña Nieto llegase a declarar. ¿Esto es posible por parte de la Fiscalía General de la República? Y también preguntarle si esto acerca cada vez más al expresidente Peña Nieto para que afronte pues algún tipo de consecuencia jurídica. Está el frente abierto de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. Está Rosario Robles, ahora en un momento quiero que hablemos de ella, en libertad condicional por el caso La Estafa Maestra. Y ahora Jesús Murillo Caram por el caso Ayotzinapa. Se habla mucho de que Jesús Murillo Caram, ahora que está en prisión preventiva, podría incluso de alguna manera pues proporcionar información acerca del expresidente Peña Nieto. La pregunta es, ¿realmente es una posibilidad o es otra vez la ilusión de que posiblemente a lo mejor de que ya cae? ¿Hay posibilidades fehacientes de ello, licenciado? Por lo menos por el caso de Ayotzinapa no, y te voy a explicar por qué. Porque incluso la misma Fiscalía General de la República sale a hacer mención de que de las declaraciones que realiza quien era Procurador General de la República, él mismo se inculpa al decir que él es el único responsable de la investigación que se tiene que llevar a cabo. Y recordamos que el Procurador General de la República, si bien es cierto, no era ni tenía las facultades que ahora puede tener un fiscal. En aquel entonces pertenecía a la estructura del Ejecutivo Federal y por encima de él estaría el presidente de la República. También lo es que la investigación y persecución de los delitos incumbe, en este caso,
a la Procuraduría General de la República por medio de los agentes del Ministerio Público Federales. Y tan es así que por lo mismo, dentro de la misma investigación, ni siquiera involucraron al general Salvador Cienfuegos Cepeda. Situación que tendría que haberse realizado, ¿no? Si se supone que existen elementos militares que por omisión no realizaron determinado tipo de investigaciones, actos de investigación o de protección. Entonces, por lo menos en el caso de Ayotzinapa, yo no veo la posibilidad de que se termine mandando llamar al expresidente Enrique Peña Nieto o que se le pudiese fincar cualquier responsabilidad, porque el encargado de la investigación, dicho por él mismo, era el Procurador General de la República, Murillo Karam. Correcto. Pasemos al caso de Rosario Robles, licenciado César Gutiérrez Priego. Rosario Robles el día viernes en la noche sale de Santa Marta a Catitla y se dice, hoy el presidente de la República confirma que llevará este proceso en libertad condicional. ¿Qué es esto? A ver, pasaron 3 años en prisión preventiva, no dio absolutamente nada, se habló en algún momento de un criterio de oportunidad que nunca aceptó, y hoy, al igual que Emilio Lozoya, pues sale de prisión en libertad condicional, esperando a que pase su juicio. Todavía hay materia para que otorgue pruebas, entregue nombres de altos funcionarios, tal vez el exsecretario de Hacienda José Antonio Mit Curibreña o el propio presidente Enrique Peña Nieto. Ahora que Rosario Robles está en libertad, permítame preguntarle, número 1, ¿es un fracaso del fiscal Gertz Manero que después de 3 años en prisión preventiva Rosario Robles no haya soltado absolutamente nada y ahora lleve este proceso en libertad condicional? ¿O es de alguna forma una estrategia jurídica para que eventualmente Rosario Robles pueda darle algo a las autoridades para llegar a políticos de más alto nivel? Se lo pregunto porque también informamos aquí en Sin Máscaras que llegó un momento en el cual la fiscalía había solicitado una orden de aprehensión, un juez la concedió, la orden de aprehensión, y la fiscalía no la acató, la dejó pasar y la terminaron suspendiendo para que esa orden de aprehensión ya quedara de fijo para Rosario Robles, la dejaron pasar. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué es esto? Circo, maroma y teatro, solicitan órdenes de aprehensión que luego no las acatan y dejan que se suspendan por los jueces, y ahora Rosario Robles enfrenta libertad condicional. En el caso de Rosario Robles, licenciado, ¿qué podemos esperar? Fíjate, Manuel, que yo nunca he creído en las coincidencias y menos en materia penal. ¿Por qué? Porque no existen, ¿no? Yo iba pasando sin querer y en eso me cayó $1,000,000 en la mano y pues yo no tuve nada que ver con el robo. No existen las coincidencias. Yo lo que creo, y te lo digo muy honestamente, aquí en confianza, para que nadie se entere, yo creo que Rosario Robles sí apeló a un criterio de oportunidad, mismo que puede ser confidencial con la misma Fiscalía General de la República y que no forzosamente se tenga que dar a conocer. Creo que ese criterio de oportunidad sí se dio, creo que sí hubo alguna colaboración por parte de Rosario Robles con la Fiscalía General de la República, porque recordemos que estos casi 3 años que Rosario Robles estuvo en prisión preventiva justificada, fue por el hecho de que la Fiscalía General de la República le solicitó a un juez que el proceso lo llevara a la señora estando en prisión, por el riesgo latente que existía de que se pudiese dar a la fuga. Eso es totalmente independiente a que el procedimiento como tal seguirá. ¿Por qué? Pues porque hay imputaciones, hay diversas imputaciones que existen de acuerdo a este desfalco de la estafa maestra que se dio en donde ella se ve involucrada. Y por eso te digo que yo no creo ni en las coincidencias, porque recordemos que ella no sale por una pifia de la Fiscalía General de la República. Ella sale porque la Fiscalía General de la República accede ante el juzgado federal a que se le conceda el beneficio que ella solicitó, que eso es creo que importante que también la gente lo pueda entender. Ella no salió porque haya ganado una resolución, ella salió porque la Fiscalía General de la República accedió a la petición que ella realiza y por lo mismo el juzgado federal dijo adelante, ya que quien había solicitado era la Fiscalía General de la República. Al ya no existir oposición, entonces se le concede el beneficio a la señora para que pueda llevar el procedimiento desde el arraigo, en este caso la prisión domiciliaria. Entonces, esa es la realidad, ¿no? La señora va a poder llevar el proceso. Obviamente hay cierto tipo de medidas que ella tendrá que cumplir, ¿no? ¿Para qué? Para que se tenga la certeza de que no se va a dar a la fuga. Pero fue también porque la Fiscalía General de la República accedió a que se pudiese llevar a cabo.
Entonces, creo, con todo respeto, que sí existe un criterio de oportunidad que ya se empezó a trabajar y creo que muy posiblemente sí veremos otras personas involucradas, incluso de mayor rango que el de la señora Rosario Robles. Y entonces ahí sí nos podríamos hacer la pregunta si el exsecretario de Hacienda o incluso a lo mejor hasta Enrique Peña Nieto podrían llegar. Ahora sí que ya no es no te preocupes, Chayo, es más bien vete preocupando, Enrique. ¿Quién en específico sería, César, ese eslabón más alto que Rosario Robles? ¿El propio José Antonio Meade? Ahorita estamos hablando por lo menos de quien fue secretario de Hacienda, ¿no? Videgaray. Porque de acuerdo a la misma investigación de cómo se ha ido llevando, pues es la persona que está mencionada como que tenía conocimiento de cómo se llevan a cabo estas triangulaciones, por lo menos de acuerdo a la información que ha sido de conocimiento público, ¿no? No podemos negar que tal vez incluso hasta José Antonio Meade pudiese estar involucrado aquí y que desafortunadamente, como la mayoría de estos actores, ¿no? O algunos de ellos llegaron a ser candidatos a la presidencia de la República, pues la oposición tratará de decir que esto es una venganza, ¿no? De carácter político, cuando la realidad es que estamos hablando de investigaciones de carácter criminal, que desafortunadamente pues viene a demostrar que todas estas personas que estuvieron en altos puestos en sexenios anteriores, pues lo único que hicieron fue crear un grupo de poder en el cual se beneficiaban, ¿no? Entre ellos mismos por medio de favores y de lazos, ¿no? Poco legales para poder sacar un beneficio de carácter personal. Correcto. Pues, abogado César Gutiérrez Priego, como siempre, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros en Sin Máscaras, en los Reporteros MX, que nos tomes la llamada, porque yo sé que hay mucho trabajo. Mi más sentido pésame por lo del fin de semana. Hay que recaiga el ánimo, ese 7-0, Fíjate, híjole. yo les decía a mis amigos que obviamente pues, hay que aguantar bullying, ¿no? No pasa absolutamente nada. Nos ganaron bien y siendo honestos pudieron haber sido 10 o 12 goles, ¿no? Pero yo les decía, bueno, lo que pasa es que yo lo veo desde el punto de vista, a mí mi deporte favorito es el fútbol americano. Yo pude estudiar gracias a una beca jugando fútbol americano. Y realmente nos ganaron nada más por un touchdown. Entonces yo no veo cuál es el problema de por qué hacer tanta algarabía si apenas fue por un touchdown que nos ganaron 7-0, ¿no? Pero bueno, ya hablando en serio, como les digo, no pasa absolutamente nada. De todas maneras, el cielo sigue siendo azul y como me contestan, ¿no? Y el sol amarillo, y pues ni me, nos ganaron bien y pues aquí hay espaldas grandes para aguantar el bullying, mi querido Manuel. Querido César, te envío un abrazo del tamaño de Saturno. Ojalá nos estemos viendo muy pronto. Te agradezco mucho tu tiempo. ¿En dónde te podemos leer y seguir en redes sociales? Mira, mi querido Manuel, mi Twitter es @CésarGutiPri. Todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota. Los jueves escribo otra columna o videocolumna en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte y pues, obviamente en las participaciones que tenemos los martes en Sin Censura y aquí como participaciones especiales como con ustedes. Te mando otro abrazo de vuelta. Saludos a ti, a todos los compañeros y a la producción. Un fuerte abrazo, querido César. Cuídate mucho. Estamos en contacto. El abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.